Bueno, comenzamos con la mesa 4, que va a estar moderada por la licenciada Ethel Soriano. Muchísimas gracias y agradezco enormemente el honor de participar en este tan importante evento. Gracias a la senadora Antares Vázquez Alatorre, a la Academia Nacional de Medicina y a la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor. Tenemos que hacer equipo para tener un México sin dolor, así de simple. Tengo el honor de moderar la mesa 4 sobre perspectivas y retos sobre el México actual. Esto es sobre el dolor crónico y los cuidados paliativos. A los participantes de la mesa les recuerdo que tenemos 7 minutos, que les recordaré cuando falte un minuto para que vayan cerrando su participación. Favor de apagar sus micrófonos quien no esté exponiendo. Tengo el gusto de presentarles al doctor José de Jesús Salvador Villafana Tello. Él es jefe de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Él es originario de la ciudad de Puebla, médico cirujano partero con especialidad de anestesiología en el Centro Médico Nacional de León y de anestesiología oncológica y clínica del dolor en el Instituto Nacional de Cancerología. Siendo jefe médico residentes, tiene doctorado en alta dirección por el Centro de Posgrado del Estado de México. Fundó y creó la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Es profesor titular de los cursos de especialidad y de adiestramiento en servicio de clínica del dolor y cuidados paliativos dirigido a médicos y enfermeras, así como personal de psicología y trabajo social. Es profesor adjunto del Diplomado de Aplicación de la Tanatología en la Asistencia de Enfermería de la Escuela de Enfermeras del ISSSTE. También contribuyó en las guías de prácticas clínicas de cuidados paliativos y de dolor neuropático, profesor adjunto del Consejo de Salubridad General en Cuidados Paliativos y profesor titular de la Residencia de Medicina Paliativa del IMSS. Él nos va a presentar las iniciativas de reforma de Ley General de Salud en Dolor Crónico y Cuidados Paliativos. Adelante, doctor José de Jesús Salvador Villafana. Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias al Senado de la República, la doctora Antares, a la MED y la Academia Mexicana de Cirugía. Es para nosotros un honor, como Instituto Mexicano del Seguro Social, el representar precisamente y contribuir en esta política pública a lo que es una necesidad por tantos pacientes que nos necesitan y los equipos de trabajo, los cuales se encuentran o nos encontramos devastados, muchos de ellos, por la falta de sensibilidad de los actores, en este caso, mencionaba hace rato el doctor Medrano, por parte de cada uno de nosotros los que nos compete. Entonces, siendo así, iniciaremos con nuestra presentación. Tocaremos 2 puntos muy importantes, que es primero la iniciativa de reforma de la Ley General de Salud y Dolor Crónico en Cuidados Paliativos y el otro, educación. Aquí en esta política pública durante muchos años hemos contribuido como Instituto Mexicano del Seguro Social a lo que es en los cuidados paliativos en el anteproyecto de reforma de ley ante la Cámara de Diputados y Senadores, de igual forma en lo que es precisamente como grupo de acción rápida desde el año 2014 hasta el año 2019, así como el acuerdo del Consejo de Salubridad General en materia de cuidados paliativos, y en fin. Esto al ir como parte representando al IMSS al interior del país, nos hemos dado cuenta de las necesidades tanto de nuestro propio instituto como de todo el sistema de salud en México público y privado. Entonces, este es un reto importante porque tenemos que externar de igual forma que el problema es grave teniendo como la definición de dolor, los compañeros que nos han antecedido, no voy a pararme en nada de esto, sabemos que de 600 millones como marca la OMS de personas, 1 de cada 4 va a presentar dolor crónico y el 34% así como tal. ¿Sí? Observamos aquí que una de las principales causas del dolor son los años vividos con discapacidad en todo el mundo y el primer lugar es el dolor lumbar crónico, así como trastornos depresivos mayores, y esto nos generan al sistema de salud de México muchos costos. Esto incluye el dolor dolor de cuello crónico, cefaleas, todo lo que es de cabeza y cuello recibe el nombre de cefaleas, osteoartritis, trastornos musculoesqueléticos y dolor de cabeza por uso excesivo de medicamentos.
nos hemos centrado ante las necesidades de dolor y sufrimiento de lo que marca la Organización Mundial de la Salud, de igual forma, porque el hecho de que las necesidades reales en las comunidades y en las grandes ciudades, como los hospitales, existe la necesidad de la atención de los pacientes, pero ¿qué creen? Que el problema es muy grave. Es tan grave que no hay educación en lo que es en el área de pregrado, no hay educación tampoco en el área de posgrado, muy pocos, además de todos los esfuerzos que hemos hecho en forma colegiada. Se tiene que implementar todo esto, pero no puede haber una implementación a través de las que nos dice nuestro director general del IMSS, es los cuidados paliativos se tienen que aplicar a todo el sistema de salud en México, en los 3 niveles de atención y que cubran las necesidades reales de los niños, adultos mayores, tanto en enfermedades crónicas como oncológicas, y esto es algo importante de nuestro país. Es por esto que en forma inmediata se tiene que modificar, hemos escuchado a todos los ponentes, pero se tiene que modificar de entrada desde sus raíces lo que es en primera instancia la Ley General de Salud en materia de cuidados paliativos, así como de educación. Tenemos que ver todo esto de alto impacto. La Organización Mundial de la Salud, tienen ustedes, marca lo que es definición de dolor crónico, lo que es en relación con enfermedades del primario y del secundario, que entrará en vigor ahorita en el 2011, ¿sí? Y además el dolor se cataloga como una enfermedad y esto sigue siendo situaciones difíciles. Ahí tenemos las estadísticas que mencionaron nuestros compañeros hace rato, nada más las dejamos, las refrendamos, ¿sí? Estos son otros datos del INEGI, en donde observamos que es una necesidad emergente la atención de los cuidados paliativos y el control del dolor. En un sistema de salud en México, mantener un recurso relacionado a lo que es control del dolor y por otro cuidados paliativos es difícil, no se puede. Hay que hacerlo de una forma importante, necesaria. El dolor es un síntoma más, así que atañe a los cuidados paliativos como náusea, vómito, estreñimiento, diarrea, dificultad de la alimentación, en actividad física, etcétera. Entonces, por lo tanto, también tenemos que enfocarnos a lo que es el manejo del dolor. Por eso el Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos hoy en día lo que es la residencia en medicina paliativa, que incluye todo, niños, adultos mayores en enfermedades crónicas y en enfermedades oncológicas. Nuestros egresados actualmente son 6, el año que entra serán 11 y el subsecuente serán 10 y ahorita se centra aquí en oncología como hospital de concentración, pero esto aplica para todo el sistema de salud en México. Ahí tenemos las estadísticas que marca la Organización Mundial de la Salud, bueno, mejor dicho, aquí a través del Consejo de Salubridad General, en donde les comenté que hemos estado trabajando de una forma continua. Aquí tenemos los datos y las necesidades de nuestros pacientes y familiares, de los equipos de trabajo. Tenemos una cobertura total de las 7 horas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El 50% nos compete a nosotros, los profesionales de la salud, y el otro 50% a la familia, la cual se encuentra devastada, para la que el paciente y el familiar en una forma integral tenga suficiencia en atención con esto. Es por eso que estamos deseando y les pedimos a todos los actores de la vida pública que seamos parte sensible de la necesidad que tiene el paciente, la familia y nosotros como equipo de trabajo, porque no tener los recursos necesarios genera mucho estrés y la desatención de los pacientes. Les vuelvo a hacer énfasis como Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? Que a todos los legisladores, a todos los tomadores de decisiones, que por favor trabajemos de una forma conjunta y modificar precisamente la Ley General de Salud, de igual forma la norma oficial mexicana, y no nada más a través de la necesidad de medicamentos. Tenemos que proteger a los equipos de trabajo, que es el equipo multidisciplinario, y centrado en todo esto, podemos observar la necesidad de los niños, no nada más es el adulto, son niños, adultos mayores, enfermedades crónicas, enfermedades oncológicas. Aquí pueden ustedes observar precisamente las modificaciones y las propuestas, por qué se debe de modificar todo esto mediante mesas de trabajo, y esto es lo que vemos como Instituto Mexicano del Seguro Social y la pandemia que tuvimos en el año 2020, que estamos en el 21, cómo estamos actuando todos en consecuencia. Les agradecemos muchísimo con todo y la parte sensible y humana en donde podamos trabajar en una forma conjunta y sin... otro, por favor. ¿Así? Entonces, aquí tenemos parte de los actores estamos contribuyendo a la formación de un ejército paliativista. Al interior capacitamos al médico en tu casa y en fin, ahí Sedena, Marina,
a todo instituciones públicas y privadas, y esta es la parte que nos deja a nosotros en el ejercicio, el conocer el México real y la importancia de nuestro director general para que todo esto se implemente a través de los equipos de trabajo. Y muy amable, gracias, que tengan un buen día. Muchísimas gracias. Gracias al doctor José Jesús Salvador Villafaña. Necesitamos de verdad hacer equipo, necesitamos estos cambios de ley y necesitamos que la gente viva sin dolor. Nos lo merecemos, es nuestro derecho. Y ahora quiero darle la bienvenida y darle la palabra a la doctora María del Rocío Guillén Núñez. Ella es presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, la AMED. Es médico anestesiólogo, algóloga, paliativista e intervencionista. Cuenta con posgrado en algología del INCAN, un diplomado de gestión de salud online, plataforma MedWave, y un máster de investigación clínica, así como un diploma avalado por la Universidad Carlos I en Madrid, España. Es miembro activo del Multinational Association of Supportive Care in Cancer, miembro honorario de la Sociedad Mexicana de Ultrasonido en Dolor y presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, actualmente en función. En la actividad docente es profesora adjunta del curso de alta especialidad en algología del Instituto Nacional de Cancerología y ha sido profesora asociada al curso de alta especialidad en algología del Instituto Nacional de Pediatría, así como profesora asociada a cursos de alta especialidad en algología del Hospital General Manuel G. González. Se ha desempeñado como subdirectora médica, sede Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, también como médico adscrito a la Clínica del Dolor del Instituto Nacional de Cancerología como médico algólogo en el Hospital Fundación Médica Sur, y además es directora general de la clínica Alive, que es Vive Sin Dolor. Ella nos va a presentar la normatividad, atención y áreas de oportunidad. Adelante, doctora Guillén. Gracias, licenciada Ethel. Pues saludarlos nuevamente, agradeciendo realmente este esfuerzo conjunto que estamos llevando a cabo. Y pues cuando hablamos de las perspectivas y los retos para el México actual sobre el tratamiento del dolor crónico y los cuidados paliativos, creo que mis colegas que me han antecedido, pues sin duda alguna han puesto ya de manifiesto cuáles son muchas de las necesidades, cuáles son los avances que existen con relación a la atención en medicina del dolor y cuidados paliativos en nuestro país y cuál es la brecha para alcanzar un ideal o algo muy cercano al ideal en la atención de este grupo de enfermos. De ahí pues, creo que algo muy importante, sin duda alguna, y como ya se ha hecho mención, es específicamente contar con una data epidemiológica actual. Y cuando hacemos mención de actual, estamos hablando del 2021, ya que con este vuelco epidemiológico con relación a la situación de enfermedad asociada a este proceso del virus SARS-CoV-2, pues ha generado una serie de procesos como secuelas de esta enfermedad que requieren sin duda alguna manejo del dolor y por supuesto atención en cuidados paliativos y de soporte. Así pues, y también en el entendido que existen otras patologías o grupos de patologías de índole metabólico como la diabetes mellitus de carácter cardiovascular, la hipertensión arterial sistémica descontrolada y también la insuficiencia cardíaca congestiva, que son complicaciones de estas entidades patológicas, así como el cáncer, pues nosotros requerimos identificar cuál es la población actual al día de hoy que padece de este tipo de problemáticas, pero sobre todo cuáles son las variables demográficas y la distribución a todo lo largo y ancho de nuestro país para entonces encaminar los esfuerzos a las zonas de alta incidencia de estos desórdenes de enfermedad para poder pues obviamente focalizar los esfuerzos. Además de esto, y como también se ha mencionado en las mesas previas, es imperioso sistematizar e incluir en las instituciones de segundo y de tercer nivel de atención a la salud, dentro de sus organigramas, los servicios de clínica del dolor y cuidados paliativos de forma estandarizada. Y este es un punto fundamental. Si nosotros tomáramos el modelo español de atención al dolor y a los cuidados paliativos, ahí está estratificada la atención. Desde las unidades de primer contacto, que sería el símil en nuestro país, existen unidades monográficas del dolor, es decir,
donde existe un médico y una enfermera y obviamente un espacio físico, porque resulta que en nuestro país pues obviamente tenemos tanta demanda, la mayoría de los algólogos somos de formación anestesiólogos y entonces luego están prestados, están 3 días en anestesia, 2 en dolor. Creo que aquí la sistematización y la estandarización desde las unidades de primer nivel hasta las unidades de alta especialidad es algo que puede mejorar la calidad y la continuidad de la atención de los pacientes que requieren el manejo del dolor, cuidados paliativos y de soporte por diferentes escenarios. Asimismo, también debemos generalizar y estandarizar la atención de los pacientes, garantizando el recurso para ello. Ya está, nosotros tenemos un gran camino andado. Cuando he tenido la oportunidad de participar en foros a nivel internacional en toda América Latina, nosotros hacemos una comparativa y el único país que tiene un adelanto desde el punto de vista organizacional y de aplicación del recurso, tanto económico como el recurso de salud, es Chile. Nosotros ya contamos con una ley como se ha presentado, nosotros ya contamos con un presupuesto, pero sabemos que este presupuesto y sobre todo con el tema de la pandemia nos queda corto. Entonces necesitamos la asignación de recursos tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista estructural para que la operatividad a través, que va muy de la mano de del siguiente punto, que es gestionar y garantizar la formación de recursos humanos, pueda brindar atención de forma estratificada y escalonada a los pacientes con dolor y a los pacientes que también o requieren atención de cuidados paliativos y de soporte. Y creo que esto es algo que podría ser sin duda alguna una empresa titánica. Por eso aquí específicamente dentro de la propuesta que estoy manifestando en este momento no incluye las unidades de atención primaria. ¿Por qué? Porque ahí existen muchísima más demanda de unas necesidades emergentes que están por encima de la atención del dolor y los cuidados paliativos. Pero las unidades de atención secundaria y terciaria, es decir, de especialidad y alta especialidad, ahí sí se puede, sin duda alguna, en este momento gestionar los espacios físicos. Muchas veces ni siquiera se van a tener que contratar recursos nuevos porque existen muchas personas del área de la salud que ya están capacitadas, como se ha mencionado, a través de diplomados, a través de másters en línea o con la especialización tal cual en medicina del dolor y o cuidados paliativos, que pueden brindar la atención. Pero hay que enfocar que estos recursos estén destinados al 100% en este modelo de atención. Y creo que algo muy importante al generar unidades de atención primaria como como parte del proceso de la atención para llegar al ideal en el predicho, es específicamente que se normatice y se estandarice la atención a través de la elaboración de guías de práctica clínica, que nosotros ya contamos con varias que han sido publicadas a través de la Secretaría de la Salud, tanto para el manejo del dolor y en cuidados paliativos, pero hay que actualizarlas y hay que aterrizarlas a las necesidades actuales, que estamos hablando del 2021. Y con base en eso, que este sea el estandarte para que todas las unidades de atención se apeguen a esas guías de práctica clínica y a los protocolos de manejo, que eso es lo que brinda éxito en otras naciones como pueden ser Inglaterra, España, Francia y también en Chile, que es nuestro ejemplo más cercano de un país hermano latinoamericano. Y pues obviamente que esto también se traspole al área de atención de la medicina privada, porque a excepción de ciertos hospitales de índole privado, pues obviamente en muchos otros no existe ni siquiera el conocimiento pleno de cómo se debe de abordar al paciente con dolor y o en cuidados paliativos. Y esto lo digo a título personal, cuando yo digo es que yo soy algóloga, me ponen alergóloga, angióloga. Entonces, el simple hecho del desconocimiento de causa, pues ya es una gran barrera o un espacio que debemos de cubrir, por supuesto en el ámbito público y también en el ámbito privado, que es donde acuden nuestros pacientes para atención en medicina del dolor y cuidados paliativos. Y como último punto, porque si yo hiciera mi cartita de Santa Claus muy extensa, tal vez esto no funcione, pero si son puntos claros y específicos, yo creo que la accesibilidad y la disponibilidad de los grupos farmacológicos indispensables para el tratamiento de las personas que requieran manejo por dolor y en cuidados paliativos, creo que estaríamos abarcando gran parte de la brecha que nos falta entre
las leyes ya promulgadas con la aplicación, generando el recurso económico y la atención, que es el producto final de este proceso o este modelo que estamos proponiendo y que ya se ha propuesto con antelación. Para esto, obviamente, en algunos casos creo que la adquisición y el aseguramiento de que todas las instituciones cuenten con los medicamentos esenciales para la atención del dolor en cuidados paliativos a nivel público es fundamental. Por diferentes situaciones, la accesibilidad, por ejemplo, a morfina se ha visto un poco complicada por la pandemia, el acceso a fentanilo para la sedación de pacientes en terreno paliativo terminal por COVID y por otras circunstancias, realmente ha sido una problemática que nos ha pegado muy fuertemente, al igual que otros países, y que pues obviamente deberíamos de optimizar, porque al contar con los recursos, pues obviamente nos permitiría dar una atención de calidad y, como se dice en el área de leyes, pronta y expedita a los pacientes que así lo requieran. Y también algo fundamental, nosotros ya contamos con la prescripción aparentemente de recetas para fármacos controlados en fracción 1, de acuerdo a la regulación sanitaria de nuestro país, con un formato electrónico. Pero esto no es tan así. Entonces, deberíamos de optimizar este recurso con el que ya contamos a nivel nacional y realizar un programa más amplio para tener la trazabilidad completa en la prescripción de estos fármacos, que el consumidor final pues es nuestro paciente. Desde el momento que se reciben, cuando el médico lo prescribe, la farmacia que recibe la receta y el paciente que adquiere el producto. Porque de esta manera nosotros podríamos tener, obviamente, mayor certeza de qué está pasando con nuestros pacientes y con la prescripción de los fármacos. Además de esto, y por último, también existe, como parte de mi propuesta, desescalar la regulación sanitaria de fármacos útiles en el control del dolor, para que exista mayor accesibilidad a ellos, como son los analgésicos opioides del tipo analgésicos de acción central como tapentadol, obviamente tramadol, buprenorfina, que deben de estar en el nicho específico, y en el caso de los fármacos que están en fracción 1, desescalarlos, considerando su perfil de eficacia, su perfil de seguridad, para que los pacientes puedan tener más fácil acceso a estos medicamentos que no son tan complicados de trasladar y que los adquiera nuestro consumidor final, que son los pacientes. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la doctora María del Rocío Guillén Núñez. Muchísimas gracias. Sí, estamos de acuerdo en que ya hay mucho trabajo previo de tantos especialistas como quienes han representado a la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, y creo que creemos todos que la estandarización de la atención y las guías de práctica clínica deberían de poder tener acceso todos los profesionales de la salud para que el manejo sea el mismo, junto con todo el esfuerzo que se está haciendo con la industria farmacéutica. Así que muchísimas gracias, doctora. Y ahora quiero darle la palabra al doctor Héctor Jaime Ramírez Barba. Él es médico, servidor público y político, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Es leonés, médico cirujano egresado de la Universidad de Guanajuato, especialista certificado en cirugía general y en salud pública, doctorado en ciencias de la salud con énfasis en cirugía y doctorado en administración pública. Ha sido profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, la UNAM y Universidad Anáhuac del Norte, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, secretario de Salud en 2 ocasiones y secretario de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato, legislador estatal y federal de mayoría relativa, habiendo sido presidente de la Comisión de Salud en ambas legislaturas. Actualmente es profesor honorífico de la Universidad de Guanajuato, académico emérito de la Academia Mexicana de Cirugía, académico numerario de la Academia Nacional de Medicina, diputado federal del Distrito 5, secretario de la Comisión de Salud y diputado federal electo de la 65ª legislatura. Él nos va a presentar el escenario actual, retos desde el Congreso y áreas de oportunidad. Adelante, doctor Héctor Jaime Ramírez. Muchas gracias, agradezco la generosa presentación de doña Ete Soriano. Saludo con mucho afecto a mi paisana, la doctora Antares Vázquez, a quien agradezco mucho la invitación para participar en este foro, y a los panelistas que han estado trabajando desde las 10 de la mañana. Me parece
que hablar de dolor crónico y cuidados paliativos, en realidad hay retos legislativos, es harto relevante para cómo están las cosas. Comparto con la senadora Antares nuestra preocupación de poder ser voz en el Congreso, porque sin duda que el reto que tenemos de la gente hoy que en México, de este gran país de 128 millones de mexicanos que requieren tratamiento del dolor y que requieren de cuidados paliativos, es mayúsculo. De forma tal que este reto fue evidenciado, como ya se ha mencionado, además por la emergencia sanitaria. Los presupuestos cruzados en estos momentos para atender la pandemia han hecho que programas prioritarios pasen en este momento a un segundo plano y que no haya realmente un acceso efectivo a la atención a la salud, pero es un tema coyuntural que tendríamos que analizar de otra manera. 3 son las labores de un legislador. La primera es ser voz en el Congreso y nos parece que la cantidad de niños y adultos que hoy mueren con dolor sin tener que morir con dolor, que mueren sin atención de cuidados paliativos y que no deberían de tener la falta de estos cuidados, es un tema que debe planificar y programar nuestros retos para el futuro y hacerlo desde el Congreso. De forma tal que me parece que una vez siendo voz podríamos ya luego definir en qué áreas del Congreso tendríamos que atenderlos. La primera que me parece muy relevante por lo que se ha dicho aquí y es mi solicitud a la senadora Antares Vázquez, es que este tema, cuando lo trabajamos la ocasión anterior, yo fui el primer proponente de la modificación a la Ley de Salud de Cuidados Paliativos que está hoy en la Ley General de Salud, lo trabajamos en conferencia, senador Antares. Estos 3 años no hemos tenido oportunidad de trabajar en conferencia un tema tan relevante como este. Yo le ofrezco, con toda la buena voluntad de que podamos atenderlo, que el tema de cuidados paliativos y lo que vayamos desarrollando, ya sea para la norma o ya sea para el presupuesto, que podamos trabajarlo en conferencia, de forma tal que salgamos juntos para tratar de resolver este tema, insisto, con programación y con planeación para el corto plazo. Nosotros pensamos que desde el punto de vista de la legislación, un tema clave que nos ha faltado es que no importa cuál sea el tema, no existe un programa presupuestal asignado para cuidados paliativos. En realidad, si uno revisa los programas presupuestarios, no solamente de la Secretaría de Salud, sino hablamos de las demás instituciones de seguridad social, no existe un programa presupuestal. Yo creo que esta creación de un programa para atender este tema vale la pena señalarlo. Como ya se mencionó, se toman recursos humanos aleatorios, se distribuye el recurso que está a veces para anestesiología, para atender a cuidados paliativos. La falta de esta estructura programática desde el primer nivel de atención o atención primaria a la salud con el nuevo modelo INSABI que se está condicionando tanto ahí como para IMSS Bienestar, vale la pena que lo consideremos para que se pueda aplicar. Además de poder hacer esta estructura presupuestal que no viene en esta estructura programática para el 2022, vale la pena trabajar quizá de manera un poco intensa para que podamos identificar y pedir a Hacienda que pudiera ser etiquetado un recurso de manera formal. El segundo tema, además de pedir el trabajo en conferencia, de buscar la estructura presupuestal, es ya en el Senado, senador Antares, se encuentra un trabajo que se hizo durante 3 años con la votación unánime de todos los partidos para hacer una pequeña modificación de lo posible a los cuidados paliativos pediátricos, considerarlos ellos como prioritarios para atención materno-infantil, y ahí están ya los argumentos para que se hagan explícitos el significado de consentimiento informado, de que son cuidados paliativos pediátricos, esta visión de puntualización de los detalles para su aplicación, fijando el transitorio, hacer las gestiones necesarias para promover presentaciones de medicamentos pediátricos. Y yo creo que esa sí debe ser una acción pues, ejecutiva de manera directa. En esta mesa en conferencia, pues podrían participar como participaron con nosotros en la Cámara de Diputados las autoridades de salud para verificar la razón por la cual la propia industria no ha podido aportar lo que requieren la población pediátrica. Entonces, invitarla, senadora, a hacer de su capacidad dentro de la comisión que pudiera analizarse, revisarse esta iniciativa y si así la consideran, bueno, pues que pudiera dar el siguiente paso. También nosotros consideramos que tendríamos todavía que perfeccionar disposiciones de la ley, como ya se han mencionado, para generar un instrumento más eficaz de la detección temprana, reconociendo pues, que la ley y la evaluación ex post va dando alternativas de solución.
consideramos de manera puntual tratar de establecer que los cuidados paliativos y el dolor sean materia de salubridad general. Hoy no están considerados así y por ello, en algunas ocasiones los instrumentos cuando se tratan de desdoblar hacia la propia seguridad social, pues no tienen la acogida debida. Segundo, superar este concepto limitado de cuidados paliativos en la ley vigente, limitando, por ejemplo, a las personas con una enfermedad incurable e irreversible en estado avanzado con un pronóstico de vida inferior de 6 meses. Creo que esto debería de ser modificado de manera puntual, precisar en la ley las disposiciones, porque no están, que permitan una atención adecuada del dolor. Y, sin duda, pues garantizar en los dispositivos que significa con la norma en los niveles que nosotros manejamos en el Congreso, garantizar el acceso efectivo y seguro a los medicamentos para el dolor. Punto clave, ya se ha señalado, porque no existen, incluso las pasas presupuestales en atención primaria a la salud no existen, ni como programa tampoco, pero tendremos que fortalecer e incrementar los recursos humanos dedicados a los cuidados paliativos y al tratamiento del dolor. Y, sin duda, por ejemplo, de manera muy puntual, las modificaciones que podríamos trabajar en conferencia, senadora, si así lo considera, algunas modificaciones que se han propuesto los estudios de la globalidad de la UNAM con la doctora Nayeli Vianey Salazar Trujillo, a disposiciones puntuales que sería fácil reconocer que pueden ser mejoradas de manera muy pronta, para que también pueda tener una visión de corto plazo. A lo mejor ahorita no hay recursos, pero irlo planeando para el futuro, como por ejemplo el cuidado del equipo multidisciplinario que deberán de participar en estas áreas, no solamente los médicos algólogos, sino cuáles son las necesidades integrales físicas, psicológicas, espirituales, de asesoría jurídica y social que hoy no están presentes en nuestro cuerpo normativo. Determinar, por ejemplo, que la enfermedad terminal sea un padecimiento clínicamente demostrable, irreversible, progresivo, con múltiples síntomas cambiantes, sin la posibilidad de reaccionar a tratamientos específicos, curativos y de alta probabilidad de que su muerte sobrevenga a causa de la enfermedad y no poner el criterio de 6 meses, por ejemplo. En el caso de la fracción tercera del 166 bis 2, considerar en este planteamiento los aspectos médicos que fue omitido por error nuestro en la ley vigente. Considerar quién es una persona enferma, a aquella de cualquier edad con una enfermedad clínicamente demostrable, irreversible, progresiva, con múltiples síntomas cambiantes, sin posibilidad de reaccionar a tratamientos específicos, curativos y de alta probabilidad de que su muerte sobrevenga a causa de la enfermedad. Y, por supuesto, en el capítulo tercero, ajustar también a la seguridad social las obligaciones de las instituciones de salud, obviamente dentro de todo el sistema, incluyendo, como ya se mencionó, a todo el sistema privado y de asistencia social. Y pues garantizar la capacitación en la fracción sexta. Yo creo que hay áreas de oportunidad, me parece que el reto está presente, que sabemos cómo, y yo entiendo, porque conozco la capacidad de la senadora Antares de que lo podríamos hacer en conjunto. Senadora, a nombre de un servidor y de nuestra fracción parlamentaria, que en la próxima legislatura seremos alrededor de 115 legisladores de Acción Nacional, cuente con nuestra disponibilidad y cuenten todos con que podríamos sentarnos a ver dentro de la restricción presupuestal que sabemos que existe, un paso más en este avance hacia un acceso efectivo a la salud, el reconocimiento del dolor y el tratamiento efectivo. Muchas gracias, es cuanto. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Héctor Jaime Ramírez. Esto entendemos que tenemos que atacarlo desde diferentes frentes. Hay cuellos de botella en cuanto a la estructura presupuestal, en cuanto a la educación, también el acceso a los medicamentos, la falta de información de la población que tienen el derecho a una vida libre de dolor y, por supuesto, toda la legislación. Muchísimas gracias. Con esto damos por cerrada la mesa 4.